Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos acompañarles un ratito en lo que sea que se encuentren haciendo. Ya sea que estés trabajando, que estés en la escuela, bueno, no en la escuela, en clases, pero que te encuentres de camino. O simplemente estés descansando en casa. Gracias por permitirnos hacerte compañía. Nuevamente está conmigo Lau. ¿Qué onda, Lau? ¿Cómo estás? Hola Mel, buenas noches, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, encantada de poder compartir con ustedes más historias paranormales. Más historias paranormales para que duerman a gusto. Antes de empezar, vamos a mandar unos pequeños saludos que nos han pedido. El primero va hasta Autlán, Jalisco. Es para la familia Avilán que nos escuchan en reunión. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por el apoyo al canal. También queremos mandar saludos a nuestro amigo Carlos López. Y él nos pide más historias paranormales ocurridas en el agua, relacionadas al agua. Muy bien, pues vamos a buscarle algunas. Y finalmente a nuestro amigo John. Él siempre nos deja comentario en nuestros videos. Muchas gracias porque todas esas interacciones nos ayudan a que YouTube nos recomiende con más personas. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta noche. ¿De qué les vamos a hablar, Lau? Bueno, Mel, como se los adelantamos el episodio pasado, hoy vamos a hablar acerca de los duendes. ¿Has tenido alguna experiencia con duendes directamente? Yo no, personalmente nunca he tenido nada con duendes, pero familia cercana me comentan que sí, que ellos sí han tenido vivencia, especialmente como todos lo sabemos, ¿no? Los niños, pero yo personalmente no. ¿Y tú? Personalmente tampoco, pero igual he tenido gente que me ha contado sus experiencias con duendes y ya las vamos a tocar más adelante. Pero bueno, vamos a empezar a describir a los duendes. Como los conocemos, son unos pequeños hombrecillos miniatura que no miden más de medio metro y tienen un aspecto como humanoide. Son características sus narices como muy chatitas, también tienen sus orejas muy alargaditas y puntiagudas, y también tienen característica principal su vestimenta colorida y sus cinturones con unas hebillas muy grandes. Ahora, ¿dónde crees que vivan más los duendes o dónde se cree que son más vistos? Pues, según yo, por lo que leí, hay de varios tipos, ¿no? Y esto precisamente nos lleva a una de sus clasificaciones, ¿no? Que pueden ser, bueno, están aquellos que son encontrados en la naturaleza y aquellos que están en las casas. Con respecto a los que están en las casas, pues son traviesos, ¿no? Se dice que los duendes son traviesitos y también que son invisibles al ojo humano, que sí, son perceptibles nada más para algunas personas. Exactamente, y de ahí me voy a agarrar para mencionar algo. Por ejemplo, lo primero que te aparece cuando tú das en el buscador de internet es la definición. Y la definición de la RAE es un espíritu fantástico que se describe en las narraciones tradicionales y, como lo mencionabas, con figura de viejito o de niño, y suele causar disturbios en la casa. Incluso su raíz etimológica se traduce literal como dueño de la casa, precisamente por los desmanes que puede hacer este ser. Y es justo la primera definición que abre la puerta a muchísimas cosas, ¿no? Ellos dicen que es un espíritu fantástico, y con esto pues se refiere a un ser inmaterial. Y nos lleva a la pregunta, a lo que mencionabas, ¿se pueden ver? ¿Por qué unos los pueden ver y otros no? ¿Y por qué precisamente se manifiestan más comúnmente con los niños? Bueno, respecto a esto, yo tengo una historia, y precisamente va de la mano porque se menciona eso, ¿no? Que solo los niños lo pueden ver. Es de las primeras que subimos al canal y que tuvimos que bajar por cuestiones de audio. La vamos a traer completa esta semana. Aquí nada más les voy a mencionar un breve resumen. En esta historia, uno de nuestros amigos es de pueblo y nos menciona que sale todas las mañanas a trabajar. Él se va en su caballo. Y en uno de esos días nota que su caballo tiene unas trenzas mal hechas, está mal peinado. Piensa que son sus sobrinos porque viven cerca de su casa, por lo que toma la decisión de enseñarles cómo peinar correctamente a su animal. El fin de semana quiere platicar con ellos, pero se encuentra con que la mamá los ha castigado por dos razones. Una es que en su casa, en la de la mamá que vive a un lado, se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Cosas de valor principalmente. Vamos a llamarle como de oro, ¿no? Y la segunda es porque el niño trae una herida en el brazo y el niño no le quiere decir por qué. Nuestro amigo es el típico tío consentidor que anda paseando a los sobrinos, que les da esto, que les da lo otro. Es con quien más tiene comunicación.
Entonces, aprovechando esta confianza, él les pregunta, pues ¿qué pasó, no? ¿Por qué están castigados? Y aquí es donde se viene lo bueno. Pues ellos le confiesan que un señor muy pequeño va a su casa y él es quien se está robando las cosas de sus papás. El niño le dijo a este ser que no lo hiciera, pero este sacó su machete y con él le rasgó el brazo. Y dice el niño que este pequeño ser habita detrás de la caballeriza, que no se puede ver porque acomoda bien siempre las piedras para que nadie puede ver la entrada de su casa. Además, él es quien le ha estado haciendo las trenzas al caballo. Pues al final nuestro amigo, con ayuda de una persona, se puede deshacer de este ser que efectivamente dan que es un duende. El relato completo va a estar disponible en el canal en un par de días. ¿Cómo ves, Lau? Oye, qué interesante. Fíjate que por creencia popular se cree que los niños son más susceptibles a ver duendes o ver algún tipo de ser por su alma pura, cosa que a lo mejor como adultos pues vamos perdiendo, ¿no? Pero pues porque nada más los niños los pueden ver. En este caso también el duende, ¿no? Que se empezó a portar como pues mala onda con los niños al atacarlo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y si no los puedes ver, ¿tú cómo puedes saber que hay duendes en tu hogar? ¿Cómo te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en esta historia, si los niños no le hubieran dicho eso a su tío, pues hubiese pensado que eran los niños, ¿no? Lo que se estaban robando las cosas. De hecho era lo que pensaban, que los niños estaban de traviesos y se robaban las cosas. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta que tú tienes duendes? Pues dicen a algunas personas que son realmente invisibles, pero que tú te puedes dar cuenta si pones atención en tu casa, te quedas en silencio y escuchas ruidos extraños como pequeñas pisadas, risas, murmullos. Toda esta actividad ocurre principalmente en las noches. Entonces, también si notas que se te pierden cosas como en el relato, esto puede sugerir que tienes duendes en tu casa. Pero no solo eso, hay otra teoría que dice, va de la mano por qué no los podemos ver. Al parecer ellos también tendrían la capacidad de moverse entre portales, los utilizarían para atravesar de nuestro mundo a otro más. Esto implica pues también que pertenecen a otra dimensión, ¿no? Y que tienen la capacidad de moverse entre ellos. ¿Cómo ves? Es por eso que a veces toman las cosas y se desaparecen y ya tú dejas de verlas por un tiempo hasta que ellos ya deciden a lo mejor regresarlas de donde se los hayan llevado el portal o sus escondites. Sí, ya ves que dice que en la Tierra coexisten varios planos, ¿no? Hay más de 3 o 4. Tal vez en alguno de ellos están precisamente los duendes y, como dice, se pueden llevar las cosas a ellos y regresarlas, que tienen la capacidad de moverse entre ellos. Mira nada más. Fíjate qué interesante. Mire, ya que estamos hablando de cuando los duendes esconden cosas, en Hidalgo hay un bosque, precisamente en muy famoso, ¿no? En el pueblo mágico de Huasca. Así es. Hay renta de cabañas y hay, bueno, vamos a hacer comercial, ¿verdad? De Huasca. Sí, vayan a conocerlo, está muy bonito. Hay cabañas y el bosque está muy padre. Y una vez tuvimos la oportunidad de ir a hospedarnos a una de esas cabañas y el señor que nos, pues es el señor que está encargado como del cuidado y de que te entrega las cosas. De la zona. Se acercó y ya platicando, ya más en confianza, le preguntamos que si él no había visto nada raro alguna vez, ¿no? Pues era un bosque, es un bosque muy grande. Está muy bonito, pero está muy grande. Entonces el señor decía que no, que él no ha visto nada raro de fantasmas ni nada de esas cosas. Pero nos enseñó en los árboles, nos dijo, miren esos árboles, y ya volteamos. Y curiosamente en los árboles había como figuritas, como muñequitos hechos como varitas, mal hechos de hecho. Unas figuras como que trataban de darle la imagen de un muñequito como con varitas y como con ramitas. Okay. E hilitos así, pero mal hechos. Y le dijimos, ¿y esos muñequitos qué son, señor? Y ya nos dijo que esos muñequitos él los iba guardando porque los encontraba alrededor de la cabaña y que los dejaban los duendes. Él decía que eran los duendes. ¿Jugaban con ellos? Que ellos los elaboraban y los dejaban así como en la puerta o en el fogatero. Y el señor los recogía y los colgaba en los árboles. Era como su forma de decirle a los duendes que era su amigo y que los iba colgando, ¿no? Porque dice que un par de veces le tocó que su herramienta se perdía o que le hacían travesuras. Clásico de duendes, ¿no? Entonces dice que él, para evitar que su herramienta se perdiera, empezó a llevarles dulces o manzanas o alguna fruta como en ofrenda para que los duendes no le quitaran su herramienta.
Dice que un día andaba muy, muy apurado, que porque ya tenía que entregar la cabaña limpia y lista para que las personas que se iban a hospedar, pues ya llegaran ahí al lugar, ¿no? Y que entonces dejó las llaves, cerró la puerta y que dejó las llaves pegadas, que él recuerda mucho haber dejado las llaves pegadas y que de repente dijo, pues nada más voy rápido y arreglo unas cosas y regreso, abro y me voy y ya. Y que empezó a buscar sus llaves y que no encontraba sus llaves y que se le perdieron sus llaves y que ya fue hasta que le dijo, oye amigo duende, pues ya regrésame mis llaves porque tengo trabajo que hacer, y que ya le puso unos dulces ahí cerca de donde siempre le deja los muñequitos. Ajá. Y las llaves aparecieron. Misteriosamente. Sí, pero fíjate que ahora que mencionas eso, hay gente que asegura que convive con duendes. Y todas esas historias, todas estas personas coinciden en que tienes que hacer las paces con ellos. Así que optan por dejarles regalos como dulces, botones, ropa pequeña o cositas así, monedas también. Dicen que les llama mucho la atención las cosas brillantes, ¿no? Las cosas de oro, por ejemplo, ¿no? De ahí algunas historias que también que si tú les dejas estas cosas, si logras hacer una buena relación con ellos, también puedes obtener favores de ellos, ¿no? Y me refiero a cosas de abundancia, ¿no? Fíjate que en relación a eso, esta es otra historia. Esta es otra historia que encontramos, que eran unos extranjeros, venían de otro país y justamente fueron a Huasca, y que ahí en Huasca también hay un bosque, lejos de la historia donde yo les conté. Ajá. Hay un bosque que se llama el Bosque de los Duendes. Y de hecho hay un museo ahí que hace referencia a los duendes y exponen algunos tipos de duendes. Y que esta pareja se fueron pues ahí a divertir, que les llamó la atención, entraron, anduvieron viendo. Y ya en el museo les dijeron que si querían llevarse un duende. Y que se lo llevaron, pero que ya en el camino, no recuerdo bien, que les dijeron que si lo querían preparado o no preparado, que era un duende de la abundancia. Entonces ellos se lo llevaron pues con ese fin, ¿no? Dijeron, a lo mejor es como un amuleto de la buena suerte, vamos a llevárnoslo en casa y pues ya ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que de repente lo tenían como amuleto y le decían, ay, pues es que queremos que, no sé, cambiar de trabajo, ¿no? Ajá. Y como que le pedían el favor al duende así, a manera de favor, y el duende se los daba. Y entonces ya como ofrenda le ponían pues un dulce. Y que luego iban y le pedían otra cosa y ya iba aumentando la ofrenda y así, ¿no? A tal grado que un día le dejaron de poner dulces o de ponerle una ofrenda al duende, como de dejar de hacer las paces con él, y el duende empezó a hacerles travesuras. Empezó por a lo mejor apagarles la luz o esconderles ciertas cosas. Pero que ya después fue más, el duende ya hizo más travesuras. Dicen que ya la chica amanecía como con moretones en las manos, golpes, que ya los empezaba a atacar porque ya no tenían esas ofrendas, ¿no? Entonces ya se espantaron y fueron a ver a pues como a un chamán, como a un brujo, que les dijera que pues, bueno, le contaron la experiencia, ¿no? Que tenían el duende y todo eso. Y este brujo les dijo que no, que lo que tenían que hacer era hacer una limpia en su casa y a este duende irlo a deshacerse de él. Entonces ellos lo que hicieron fue, primero lo tiraron en la basura y curiosamente el duende regresó. Entonces ya dijeron, no, pues esto ya está raro, ¿no? Como de película, que ya está raro. Entonces lo que hicieron después, lo regalaron. Y el duende regresó a la casa, así como de película. No te puedes deshacer fácilmente de ellos. Que no se pueden deshacer fácilmente de ellos. Entonces ya el brujo les dijo, ¿saben qué? Van a hacer esta limpia y lo que van a hacer es llevar el duende a la iglesia y ahí lo van a abandonar. Y así fue como se deshicieron de ese duende, pero que el duende ya no los quería dejar. ¿Qué habrá sido de ese duende? ¿Quién sabe? ¿A dónde habrá ido a caer? Estaba en otro país. La historia cuenta que es una pareja que venía de otro país. No es problema de México, digámoslo así. Ya, saliendo de las fronteras de México, ya no es problema de México. Pero que sí, que si no les dejaban esa ofrenda, o sea, si no hacían, no les dejaban dulces o así, el duende les hacía ya travesuras pues ya más pesadas, ¿no? Ya al grado de golpear a la chica. Es lo que decíamos, ¿no? De optar por llevársela bien con ellos. Pero, ¿sabes qué? También escuché que los duendes no habitan en cualquier casa, ¿no? No pueden estar en cualquier lado. Supuestamente ellos prefieren los lugares con buena vibra. Así que los lugares donde hay muchas peleas, donde, digamos, están sucios, pues no se van a dejar ver, incluso ni siquiera, y si hay ahí, se van a retirar del lugar. Y esto me lleva a la manera en que se clasifican los duendes. Hay muchas, ¿no? Y depende de quién le preguntes, te va a decir cómo se clasifican. Pero una que me pareció interesante es por la manera en donde habitan los duendes. De esta manera pueden ser encontrados en la naturaleza o pueden ser encontrados en casa. En la naturaleza dice que viven en lo más profundo
en donde los hombres no los pueden ver, ni siquiera pueden llegar. Se mueven entre la hojarasca, entre las raíces de los árboles, pueden vivir en cuevas, en montañas, cerca de ríos y arroyos. Pero pasa que cuando los humanos llegan a construir y a destruir su hábitat, pues ellos cambian su comportamiento, ¿no? Si bien ya hemos escuchado que te puedes obtener favores, ¿no? Es lo mismo que dijimos alguna vez de los aluches, ¿no? Como los trates, serás tratado. Y referente a mira, vamos a leer un comentario que nos dejaron en el video que hablamos de los aluches. Va en referencia a esto, que debes de ser respetuoso con su lugar. El comentario nos lo deja Miguel MXDF. Dice así: mira, yo he visto en Yucatán con mis propios ojos en algunas edificaciones públicas, por ejemplo, puentes de segundo piso, en carretera o grandes avenidas, y que son análogos como al periférico de la Ciudad de México. En esos lugares hay una casita de piedra debajo del puente, con diseño como de una cabaña, como haciendo alusión que algo vive ahí. En uno de mis viajes le pregunté al taxista, yo le pregunté que si era decoración para esa vialidad, pero el taxista dijo que no, que esas casitas era para que los aluches estuvieran contentos y les permitieran terminar la obra, que no eran adornos turísticos. Me contó que a veces las construcciones las empiezan a hacer y a lo largo de la obra algo sale mal. Y esto se repite y se repite hasta que le construyen o hasta que le dejan un lugar para que habiten estos aluches. Entonces nos dice que él no ha tenido particularmente con aluches, pero él sí cree en los trolls y le consta que es real. No digo que sean criaturas físicas con cuerpo, quizá podrían ser energéticas, espirituales o algo así, pero sí son reales y hacen cosas. Supongo que en la naturaleza existen otras entidades que conviven con nosotros, aluches, trolls, duendes, elfos y muchas otras cuentan leyendas alrededor del mundo. Por lo menos de los trolls me consta porque lo viví en carne propia. Lo malo es que no nos cuenta la historia nuestro amigo del troll. Ay, esperamos que Miguel nos cuente esa historia porque nos deja muy intrigados acerca de los troles. Sí, pero bueno, el punto es ¿no? Que tienes que respetar los espacios, ¿no? Y por ejemplo, también hay gente que dice que les hace un hábitat a los duendes en su casa, principalmente en el jardín. He escuchado que les hacen casitas, que los dejan ahí habitar, que mejor les reservan un espacio y de esta manera ellos están pues alegres, contentos y no se meten con las actividades de uno, además de sus ofrendas y sus regalos, y pues ya pueden obtener hasta favores de ellos. En este caso hay que recordar que los aluches son seres míticos que viven en la zona maya y que están encargados, por decirle así, o que su misión es cuidar de los bosques y de la naturaleza de esa zona. La diferencia que tienen los aluches con los duendes es principalmente su aspecto, ¿no? Los aluches se cree que tienen la apariencia de un niño maya, muy de la región. Ajá. A diferencia que tienen los duendes la apariencia muy europea, o las orejitas muy puntiagudas. Las vestimentas también son muy diferentes. Los aluches son típicos taparrabitos o vestimenta maya y calzan algunos guarachitos, mientras que los duendes, su vestimenta, como ya lo mencionamos, es muy colorida y tienen algunos tienen sus zapatitos, ¿no? Y sus botincitas también. Ahora, los duendes se dice que son de descendencia celta, muy propio de Europa, y algunos creen que los duendes viajaron en los barcos desde hace muchos años y llegaron y se sentaron aquí en América. Fue la manera que se distribuyeron alrededor del mundo. Alrededor del mundo, exactamente. Sí, yo también leí que su origen fue en Europa, en la Edad Media, pero al final de cuentas cada país les da una definición y hasta un origen diferentes. Cada uno lo cuenta relacionado a su cultura. Por ejemplo, solo para mencionar una de rápido, en la tradición popular griega y chipriota, se cree que estos seres viven bajo tierra y que salen a la superficie en el solsticio de invierno y están arriba hasta el 6 de enero, y este tiempo lo aprovechan para causar problemas a los humanos. Si algunos de nuestros amigos viven en un país diferente al de nosotros, a México, nos gustaría saber si creen en duendes, si hay algunas historias, y principalmente de origen, cómo los describen ellos. Ojalá y nos las pudiera mandar y con gusto las
las presentamos en el canal. O cómo los conocen ustedes, ¿no? Nosotros aquí los conocemos como duendes, como aluches en la zona maya, tal vez en sus regiones tengan otros nombres. Porque también están los chaneques un poco más. Es por la región, ¿no? Por ejemplo, los aluches están en la península, de ese lado. Un poco más para acá están los chaneques, y ya los duendes como que están más distribuidos del centro hacia el norte. Bueno, pienso, no sé. Bueno, y con respecto a los duendes también tenemos otra historia que nos la comparte nuestro amigo Antonio García. Muchas gracias por escribirnos y por compartirnos nuestros relatos. Sí, Antonio es muy activo en el canal, ¿no? Siempre nos está dejando historias y comentarios. Bueno, y ahora les vamos a leer su comentario. Sobre duendes se pueden contar todo tipo de anécdotas, unas muy curiosas. Por ejemplo, en Puebla, un señor llamado Fernando Acosta se dedica a contar cosas paranormales. A este señor, una señora le contó algo muy curioso, y es que en una noche, ya muy tarde, escuchó la marcha nupcial afuera de su casa. Esta música la escuchaba muy bajito, pero muy cerca, por decirlo así. Su casa, ¿como la Llorona? Ándale, entre más cerca esté. Su casa se ubica a las faldas del cerro Amalucan, en la capital poblana. Le entró la curiosidad y aún siendo muy de noche salió a buscar de dónde provenía aquella música. Se internó en el cerro y para su sorpresa vio una especie de boda de gentes muy pequeñitas en el cerro. Estos al verse descubiertos corrieron a esconderse. La señora que contó esto cuenta que también se asustó y se alejó de ahí. Dice que suena ridículo, pero que aquel persona jura y perjura que lo que contó fue real. Ya después la historia se prestó a chiste, ¿no? De que a lo mejor había una sonora de duendes o hasta baile y todo, ¿no? Baile de los duendes y cosas así, ¿no? Sí, realmente todo el tema paranormal está dividido, ¿no? En la gente que cree, la que no cree, la que cree y respeta también es esa, pero al final de cuentas, como dice un amigo, como dice nuestro amigo Marco, la gente vio algo, ¿no? Y nosotros no sabemos porque no estuvimos ahí. Entonces no nos queda más que contar su historia como lo hacen ellos. Y personalmente me encanta el tema paranormal y me quedo con las buenas historias que hay. Pero sí, efectivamente se presta mucho a este tipo de cosas. Pero bueno, mira, ya que mencionas Puebla, yo encontré una pequeña leyenda acerca de los duendes. Ahí va. En Puebla, en Tehuacán para ser preciso, hay una leyenda de los duendes y está relacionada a un puente. En ese lugar, desde que las personas son niños, se les son advertidos de que en la parte de abajo de ese puente habitan duendes y que estos pueden arrastrar a las personas sin importar su tamaño y ya no las dejan salir. Pero hay una leyenda de una persona que logró salir de ahí. Este era un señor que le gustaba trasnochar los fines de semana, bebía grandes cantidades de alcohol con sus amigos y regresaba de madrugada siempre. En cierta ocasión, como de costumbre, llegó tarde a su casa, o muy temprano, como le quieran llamar. El caso es que sintió mucho frío en su casa y se le estaba pasando el efecto del alcohol, por lo que decidió salir a buscar un poco de leña para poder calentarse. Sabía que podía recolectar leños allá por el mencionado puente, pero también sabía lo que se decía de aquel lugar, de que los duendes se lo podían llevar, por lo que solo recogió un par de maderos y se echó a correr. Cuando iba de regreso a su casa, escuchó a una gallina cacaraquear, y pues de noche y después de beber pensó que pues podría ser una buena cena, por lo que decide atraparla. Sin embargo, pues no lo puede lograr, y sin darse cuenta, esta gallina lo guía hasta un extremo del puente. Cuando el señor se da cuenta dónde está, se echa a correr, pero a mitad de la construcción siente que se derrumba y se queda totalmente en penumbras. Ahí empieza a escuchar una risa malvada y escalofriante, y ve cómo la gallina, que correteaba, se convierte en un ser pequeño y lo comienza a jalar hacia abajo del puente. Cuando está siendo jalado, el hombre pues no tiene otra cosa que hacer más que ponerse a rezar. Esto al parecer molesta al duende, quien lo suelta, y aquí es donde el hombre aprovecha para escapar corriendo. Al otro día el señor despierta en el campo. Al parecer perdió el conocimiento durante la madrugada y piensa que todo fue producto de un mal sueño.
hasta que se da cuenta de que en su ropa hay plumas blancas y con sangre. Después de ese día, no solo dejó de beber, sino que se mudó del lugar. Al día de hoy hay gente que dice que escucha sonidos extraños en ese puente. ¿Qué tal, Qué interesante, Mel. Bueno, si por algo la gente dice es porque ha visto cosas, ¿no? Algo es cierto, que a veces podemos no creer, pero si ya es un conjunto de varias personas que han visto lo mismo, es que algo está pasando ahí. Sí o no. Como es el caso de este puente, ¿no? O las escuchan, caray. Sí. Bueno, y aparte de los duendes que se encuentran en casas, también está otra clasificación, como lo mencionabas al principio, de esos seres que se llaman elementales, que están refugiados en los bosques y están muy relacionados con los elementos del agua, la tierra, el aire y el fuego. Y aquí viene una historia que nos cuenta, bueno, es un comentario que nos comparte Rafael Izquierdo. Ajá. Y él nos escribe lo siguiente: soy de Tabasco y efectivamente hay muchísimas historias, incluso cuentan los vecinos de mi colonia que cuando tenía poco de haberse construido, un duende se pasaba por el cementerio. Híjole. Yo creo que habitaba... Es que dice que cuando tenía poco de haberse construido la colonia, ¿no? Entonces tal vez ahí vivía el duende y destruyeron su casa. Podría ser lo que mencionaba, ¿no? Que el hombre llega y invade todo, ¿no? Pero sí, bueno. Y aún el duende no sabía dónde irse, ¿no? Andaba deambulando tal vez. Tenemos otro comentario, precisamente de nuestro amigo John. Dice: hola amigos de Amplitud Paranormal, sé que los duendes son traviesos, pero he oído que pueden cambiar de forma. Yo oí que allá en Hidalgo, un testigo vio como un duende cambió de forma a un niño de 3 o 5 años para acercarse al hombre y a sus amigos en ese momento. Pues sí, al parecer hay historias donde, nuevamente retomo la de un duende atacó a nuestros perros, un duende atacó a mis perros, perdón, en donde literal atacan a un par de perros pitbull, pero vamos, no va de acuerdo con la descripción que hemos dado de un duende, porque ellos son pequeños, ¿no? ¿Cómo pudo hacerle frente a esos dos feroces perros? Entonces, sí, efectivamente, lo que dice John, ¿no? Que algunos duendes parecieran cambiar de formas, y hay quien asegura que no precisamente humanas. Entonces, pues, también hay que tener cuidado con molestarlos. Y ya que hablamos acerca de la forma que pueden tener los duendes o de cómo se manifiestan, déjenme contarles que hay también en Hidalgo, creo que en Hidalgo hay muchos avistamientos de duendes, sí, ¿verdad? Duendes. También en Hidalgo hay una finca, es un sendero que se le conoce como el Sendero de los Duendes. ¿En dónde está ese? Está en el municipio de Acasochitlán. Ok. Se llama la finca La Churumbela. Ajá. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitarla porque íbamos por trabajo de la universidad, íbamos buscando una especie de hongo. Todo es educativo, este hongo era para fines educativos, de investigación. Y cuando llegamos al lugar nos encontramos con un hombre muy alto, de barba entrecana, uh-huh, y muy delgado. Y su acento no era mexicano, era como argentino. Entonces ya nos entrevistamos con él, nos pregunta a qué íbamos, le contamos lo que hacíamos y ya nos cobra para entrar al lugar. Y una vez que empezamos a recorrer el lugar, es como un sendero. Uh-huh. Había decenas y decenas y decenas de duendes, figuras de duende. Les vamos a dejar unas fotos en nuestras redes sociales para que las vayan a ver, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Amplitud Paranormal. Sí. Ahí les vamos a dejar algunas de las imágenes que pudimos captar. Pero los duendes se camuflajean entre las ramas, entre los árboles, o a veces parece como que están haciendo del mismo árbol, así como que el árbol les dio la misma forma. Y nosotros, pues bueno, al ir avanzando, menciono otra vez, eran muchísimos duendes de muchos colores, de muchas formas, y como que cada uno representaba o cuidaba algo de ese lugar. No se sentía una vibra pesada, pero sí se sentía como que alguien te estaba observando, como que alguien te estaba cuidando. Entonces cada que íbamos a tomar a lo mejor un hongo que habíamos visto, uh-huh, tomamos la decisión de pedirle permiso al duende que estuviera cerca de ahí. De verdad, casi cada medio metro, cada metro había un duende.
Entonces ya le decimos, vamos a tomar este hongo, por favor, danos permiso. Y le dejábamos un peso o le dejábamos un dulce, algo que lleváramos a la mano. ¿A poco? Y ya, terminamos ese recorrido y llegamos con el argentino que estaba ahí en la puerta, el que nos dio acceso. Y ya le platicamos, ¿no? Ya nos preguntó que cómo nos había ido en nuestra colecta y todo eso, le contamos. Y al final le preguntamos que cuál era su nombre. Él nos dijo que se llamaba Carlos Fernández. Y él era un artesano. Y nos contó que él empezó a hacer este tipo de duendes. O sea, todos los duendes que encontraron, ¿él los había hecho? Él los hacía. Pero dice que cuando era muy joven empezó a armar este tipo de imágenes porque en sus sueños se los veía. O tenía así como tipo visiones de la imagen que quería hacer. Todo lo que hacía, todos los duendes que él armaba o que elaboraba, tomaba la madera o su materia prima era directamente de la naturaleza. Okay. Digamos como que tenía así como que él lo veía como un ímpetu de lo voy a hacer con esto, pero porque le nacía, no entendía cómo es que le nacía ese tipo ¿Como si lo guiaran? Como si lo guiaran, sentía esa guía pero no le tomaba la importancia. Entonces dice que empezó a hacer esos duendes y los elaboraba y los vendía, hasta que un día allá en Argentina, de donde él es, se le acercó un monje y le dijo, ¿tú sabes qué son estas imágenes? ¿O tú sabes qué es lo que estás vendiendo? O sea, él no sabía Él no sabía, o sea, él solo hacía los duendes afín a su imaginación, a lo que él soñaba o él se imaginaba, los hacía. Y le dijo, ¿cómo? ¿No sabes? Estos son duendes y tienen energía. Y él se quedó así como sorprendido de que, ¿cómo? O sea, yo los imaginaba y yo los sentía su energía, pero nunca imaginé qué tan fuerte podía ser. Entonces dice que se empezó a instruir y se dio cuenta en realidad de ya la energía que poseían este tipo de seres, ¿no? Entonces ya él empezó a investigar y ya se metió más con lo de los chakras y meditación y toda esa cosa energética. Pero ya en resumidas cuentas él dice que cuando llegó ahí al sendero de Acasochitlán, él dice que llegó para hacer, lo contrataron para cuidar primero el sendero y también para elaborar los duendes. Y dice que todos los duendes que ahí se encontraban era porque de repente como que cierta energía le decía que quería un duende de esa forma en ese lugar. Entonces por eso empezó a hacer como duendes de acuerdo a lo que él se imaginaba y sentía que había en ese lugar. Como si le dictaran las instrucciones. ¿No? Como si le dieran una instrucción de que ahí elaborara y pusiera el duende de ese sendero. Y de verdad hay muchísimos, está muy bonito, vale la pena la visita. Pero sí este hombre era como un creador de duendes, ¿no? A lo mejor no le daba la energía para hacer favores como de la abundancia de nuestros amigos que se llevaron ese duende a otro país, sino que él hacía duendes para cuidar del bosque en el que se encontraba. Sí, como que estaba como que mucha conexión, ¿no? Con mucha la naturaleza. Conexión, exactamente. Él después se volvió ambientalista y desafortunadamente murió, pero sí era muy ambientalista y creaba duendes de acuerdo a lo que la naturaleza le pedía que se quedara en ese lugar. ¿En dónde es eso, perdón? Es en Acasochitlán, Hidalgo. Muy bien. Sí, también ahí alguna vez llegué a ir. Hay un festival del hongo. Lo hacen con comida tradicional. Bueno, preparan diferentes platillos con hongos, incluso agua para beber de manantial. Está muy bonito. Está muy bonito. El pueblo está muy pintoresco. Pero bueno, mira, hablando de lo que dices de los duendes que él creaba, que le daban instrucciones, hay gente que asegura que los duendes se pueden crear y lo hace por medio de un ritual. Otros más dicen que más bien es mejor atraerlos, dejarles como lo que mencionamos en un inicio, pequeñas ofrendas, ¿no? Invitarlos a acercarte a tu hogar, ¿no? Y esto es con buena vibra, con buenos pensamientos, dejarle dulces afuera, miel, chocolate, galletas. Muchos dicen que los duendes prefieren las monedas, ¿no? El material brillante, y opta por ponerles las monedas enterradas, ya sea en una jardinera, en una maceta, y de esta manera se acercan. Otra manera de atraerlos es que tengas una figura de un duende en tu casa. Se dice que por cada figura que tengas, 7 duendes reales van a llegar hasta tu casa. Muy bien, pues, ¿qué te parece esto? Muy interesante, la verdad. ¿Tú tendrías un duende? Si pudiera, a ver, si estuvieran tus posibilidades, dijeras, si pudieras seguir los consejos que hemos leído aquí, ¿tú atraerías, llamarías la atención de un duende? Curiosamente, en casa tenemos un duende que está en un columpio. ¿Cómo crees? Sí,
tenemos un duende que... ¿Te refieres a una figura? Es una figura. Okay. Justamente cuando fuimos a las cabañas a Huasca, nos trajimos una figura de un duende. En un columpio está colgado. No hemos hecho nada como para llamar su atención. Lo único es que sí, mi papá pasa y lo columpia y le dice chato. Lo saluda, ¿qué onda, chato? Sí, lo saluda, le dice, ¿qué onda, chato? Y se va. Y si llega en la noche, ya llegué, chato. Y así. Es todo lo que... Como que es toda la interacción. Tiene interacción con él. Es la única interacción. La única persona que interacciona con él es mi papá. Nosotros no. O sea, nunca hemos ido como de llamar su atención. ¿Tú no te acercarías a los duendes? ¿Para llamarlo? No, yo creo que no. A veces lo veo y digo, no te muevas, por favor, porque no sé si me da miedo, pero le tengo respeto nada más. Sí. Pero sí, de llamarlo o pedirle algún favor no lo hemos hecho. Solo lo tenemos así de adorno en el jardín. Fíjate que yo conozco incluso algunos vecinos, ¿no? Que tienen duendes en sus jardines. Ahora sé, bueno, por esto que acabamos de contar, que si tienes la estatua de ahí, pues es una manera de darles la bienvenida o de atraerlos. Yo personalmente, pues tampoco, ¿no? Yo la verdad soy un poco miedoso de los duendes, ¿no? No sé cómo se pueden comportar, aunque, pues, vamos, no, mi casa no es mala vibra, digámoslo así. ¿Y no tienes figuras de duendes? No tengo figuras. Vamos, no los atraería, no sé, yo creo que prefiero, si me gusta lo paranormal, pero así de lejitos, ¿no? Como decimos, al final de cuentas lo que les traemos nosotros aquí, pues es entretenimiento. Cada quien puede tomarlo como guste. Yo prefiero tomarlo así como, pues ponerle atención. Me encanta cualquier tema, ¿no? Pero, híjole, ojalá nunca me pase nada de eso. Bueno, tengo una historia por ahí, pero no es con duendes. A ver si más adelante la contamos en el canal. Vale, pues. Pues muy bien, pues otra vez se nos fue el tiempo muy rápido. Y pues ha llegado el momento de comenzar a despedirnos, pero no sin antes hacer lo que hacemos siempre, darles la introducción a nuestro siguiente episodio. Bueno, pues ya que andamos aquí en las interacciones con los duendes, ahora vamos a hablarles el siguiente episodio acerca de esas personas que tienen susceptibilidad para ver cosas extrañas. Sabemos que lo paranormal está en todos lados y tal vez todos podemos verlo, ¿no? Pero no todos tenemos como que esa susceptibilidad, esa facilidad para poder, si no interactuar, por lo menos verlas, o que esos seres o esas entidades se te puedan manifestar. Sí, porque hay muchas personas que... Hay algunas que quisieran tener una experiencia paranormal y nunca se lleva a cabo. O la buscan, ¿no? Hay personas que lo buscan. Pero aguas, porque nada. Lo que si buscas puedes encontrar. Claro. Pero entonces, solo un porcentaje reducido de personas ha tenido este tipo de experiencia, lo que llamamos esta sensibilidad para percibir, para escuchar o para ver este tipo de cosas. Pues no cualquiera la puede tener, y hay unos casos muy marcados. Tenemos el caso de un amigo que nos ha mandado varias historias, que lleva muchos años conviviendo desde que era niño, con este tema paranormal, y ese será entonces el episodio de la siguiente semana. Si ustedes creen que son si ustedes son de ese porcentaje pequeño que puede percibir esto, no dejen de comentarnos, de mandarnos sus historias. Aquí estamos muy atentos para escucharlas y para presentarlas en el canal. Bueno, sin más, creo que es momento de despedirnos. Así es. Muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo. Yo soy Mel. Yo soy Lau. Espero que les hayan gustado estas historias y nos escuchamos la siguiente semana. Así es. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye.